cochina! ¡Dejas que tu cabello huele al viento! ¡Ahora trata de gritar así! Por lo usual no soy alguien conocedora del tema de lo sobrenatural, misterioso de terror, y gran parte de los videos perturbadores que he plasmado en el canal, se deben más que nada a cosas que yo he conseguido investigar por mi cuenta, dado que me gusta tratar de analizar las cosas sin necesidad de exagerar o torcer la información, porque esto generalmente es lo que le quita el sentido responsable de una crítica, reseña u opinión. Sin embargo, puedo reconocer en su mayoría el impacto que estas temáticas de terror han causado en su derredor, y el cómo han influido en la recepción de su público. Bajo esa perspectiva, nace el tema de esta ocasión. Un creepypasta es un relato o historia enfocada en un ambiente de terror, los cuales se hacen conocidos debido a que fueron recogidos o recolectados a través de internet, ya sea desde foros, blogs o incluso en el propio YouTube. El término fue acuñado en 4chan alrededor del 2006, y el mismo es una combinación de dos palabras. Creepy, una palabra en inglés para referirse al aterrador, y pasta, del término copy-paste. Esta manera de contar historias se hizo muy conocida y viral por toda la internet, dado que el autor de dichas obras toma como concepto a un personaje, ambiente o situación, y las adapta a algo completamente distinto. Es por eso que las historias, poco a poco perdieron el peso de la credibilidad, y comenzaron a centrarse en elementos fuera de lo que es real. El impacto de estas creepypastas fue masivo, que llegó un punto en el que el anonimato para relatar estas historias quedó en el pasado, así como el copia y pegue de las mismas, cuando en teoría es por el cual se hizo este término, viral. Así que, dicho y hecho, ¿qué opino de los creepypastas? Esto es algo complicado de responder, dado el enorme material con el cual nos podemos encontrar, y las distintas historias que se cuentan en el medio. Algunos creepypastas resaltan más que otros por el simple hecho de tener una historia bien estructurada, y que crea una sensación de inmersión al lector, como por ejemplo, tomar elementos simples o conocidos de una obra conocida, y darles un giro interesante. No todos los creepypastas tienen que forzosamente tener una trama en la que involucre violencia explícita o sangre, ya que una historia atrapante solo necesita tener un sentido de respeto por lo que pasa en su derredor, combinando características fantasiosas con reales, con el objetivo de que la misma se sienta creíble. Una historia de terror tiene que generar una sensación de inquietud e inseguridad al lector espectador, ya que éste no sabe de lo que pasará más adelante, lo que le generará curiosidad por conocer ese desenlace. Esto depende también del tema que se quiera hablar en un creepypasta, ya que el abanico de posibilidades es ilimitado y se pueden sacar buenos materiales del mundo exterior. Pero para todo esto, el autor de dichas historias no necesita ser un Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez o un Edgar Allan Poe, sino más bien poseer del sentido común. Y esa es precisamente una de las razones por las cuales muchos creepypastas no me gustan. Cuando me refiero al uso del sentido común, estoy haciendo mayor énfasis en el respeto que debe tener en cierto punto al material original, en caso de que se tome este para un propósito más perturbador. Esto significa que si uno quiere centrarse, por ejemplo, en un creepypasta de Crash Bandicoot, el autor no tendría por qué introducir elementos que no encajen con la atmósfera del juego en sí, ya que eso le quita credibilidad a la historia que se supone es de terror. Puede ser entendible que sea una versión diferente del juego original, y que se haya creado con el propósito de contar una historia más incómoda, pero que en ella se refleje un mensaje, como por ejemplo, que el Dr. Cortex perdió la cordura al no conseguir crear un antídoto que ayudase a la humanidad. Encima, nadie le tomaba importancia cuando Cortex les planteaba sus hipótesis sobre los beneficios que traería al mundo al crear una máquina que evolucione genéticamente a los animales. Viejos amigos suyos le recomiendan no hacer eso porque sería algo peligroso, pero muchos lo tachan como un loco, porque sus proyectos no tienen sentido. Él quiere demostrar lo contrario a su derredor, pero eso solo consiguió consumirle poco a poco la cordura. En fin, para no hacerlo largo, de ahí nacería la razón del por qué Cortex quiere destruir y dominar el mundo, y todo esto se vería reflejado en el gameplay, que tocaría temas cada vez más oscuros conforme los niveles pasen. A lo que quiero llegar con todo esto, es que se puede volver oscura una trama que no tiene ese fin, y el creepypasta tomaría mayor fuerza en sí. Lo que no se puede hacer, es tomar elementos convenientes o que no vayan de la mano con el tema principal del creepypasta. Un ejemplo de esto vendrían siendo los múltiples creepypastas enfocados en videojuegos malditos.
Muchas veces, las tramas relacionadas a estos creepypastas rondan bajo las mismas temáticas. Un tipo que por pura casualidad del destino logra encontrar una copia desconocida del juego que nunca salió a la luz y que, por casualidades del destino, lo obtenía un clásico viejito que vive en los suburbios. O si no, es la monótona historia de un sujeto que durante su cumpleaños le regalaron por pura coincidencia esa versión perturbadora del juego. Y por si fuera poco, la típica de estas historias. El juego no se podía pagar, aun cuando el protagonista desenchufó la consola y, gran sorpresa, está en un manicomio. Esas son cosas que no me gustan de los creepypastas y hace que muchas veces no consuma ese producto, dado el poco compromiso que se tiene a la hora de generar inmersión con las historias. Entonces, ¿qué es lo que considero que podría ser idóneo para un creepypasta? Lo que voy a decir a continuación no es más que mi opinión personal, así que es posible que muchos de los puntos planteados sean o no correctos. Bueno, para comenzar, un creepypasta tiene que ser inmersivo, tanto en su historia como en sus personajes, y para lograr ello, lo más recomendable es leer. Así es, leer varios libros ayuda bastante a conocer cómo es el entorno social, de esa manera, las ideas surgen de manera fresca y natural. Otro punto que a mi parecer considero importante es el hecho de crear reglas en el universo del creepypasta. Estas reglas sirven para poder crear un balance entre la historia y las situaciones terroríficas, y que no entorpezcan su desarrollo. Por último, un creepypasta tiene que sentirse aterrizado, o en otras palabras, que no fuercen demasiado lo que es irreal, porque una cosa es ser fantasioso y otra es no establecer los parámetros que justifiquen esa historia. En definitiva, los creepypastas, a pesar de todo, no son un medio por el cual me gustaría adentrarme por ahora, pero al menos es una buena base para practicar escritura y mejorar con el tiempo.